Casa. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque ya listos estamos para desarrollar este mensaje que te pedimos puedas permitir llegar a nuestros corazones con toda tu verdad. Por Cristo Jesús. Amén. La homosexualidad es un tema que no es un tema menor hoy en día. Es algo que está arrasando la sociedad de este tiempo. Desde artistas, cantantes, deportistas, periodistas, o personas comunes como usted y como yo, se van declarando a sí mismos como homosexuales o lesbianas. Es un tema que, bueno, siempre produce cierto escozor tratarlo, ¿no? Siempre este asunto lo conversamos mucho en el programa Respuestas Bíblicas emitida por Radio América. Y siempre es un asunto que provoca debates. No debería de ser así, desde luego. No deberíamos de debatir sobre algo que bíblicamente es más que claro. Y creo yo, la importancia de este mensaje está en el hecho de que si somos iglesia y decimos que somos creyentes en Cristo Jesús, no podemos andar con criterios superficiales al respecto de algo así. Ya hay países en el mundo que están ejerciendo presión y están acosando a predicadores de la palabra que, bueno, necesariamente tienen que hablar la verdad de Dios al respecto, y ya están sufriendo las consecuencias de este hecho. No sabemos cuándo nos ha de llegar a nosotros aquí, pero mientras pues tengamos esta libertad de hacerlo, lo haremos. Y seguramente también cuando se presente o si se presentare situaciones en las que tengamos que sufrir al respecto, pues no hay de otra. Dios nos ha dejado su palabra y su palabra debe ser predicada. Por sobre el gusto o el disgusto de los que oigan la palabra de Dios está para los que tienen oídos para oír. Y es el Espíritu el que habla a la iglesia, es la voz de Dios que presenta su palabra al respecto de este tema, y desde el menor hasta el mayor necesitamos tener el pensamiento de Dios al respecto, porque en realidad, mientras la iglesia, los pastores y maestros callan este tema, el mundo está gritando en las calles, pidiendo de que esto se legalice a cualquier precio. Así que la resistencia sobre este pecado no está en levantar pancartas, sino en predicar la Biblia. Este asunto de la ideología de género o la ideologización del género es el gran desafío de la nueva era. Y muy bien diseñado desde las más altas estructuras gubernamentales en el mundo, llámese Organización de las Naciones Unidas, y desde allí partiendo por todos los gobiernos del mundo, pues se está ejerciendo toda forma de enseñanza y doctrina para finalmente lograr socavar la estructura de fe que ha sostenido por siglos la visión de Dios al respecto
de esta depravación. Bien, el movimiento conocido como LGBT, que por sus siglas, implican las palabras o los conceptos relativos a lesbianismo, los gays, los bisexuales y los transgéneros. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla como estas cuatro formas de pecado, sino que más allá incluso del sentido estricto de la palabra que agrupa personas con orientaciones sexuales e identidades de género relativas a esas cuatro palabras, sin embargo, ya el reclamo de otros grupos igualmente en perversión y pecado han hecho que esta sigla de LGBT haya quedado corto. Tal es así que si hoy en día esta sigla abarcara todos los movimientos que reclaman su derecho a esta sigla, pues probablemente sería muy larga. Yo les voy a citar algunos de los grupos que igualmente se encuentra en perversión con la palabra de Dios, que levantan su voz para ser incluidos justamente en ese arco iris, que es tan interesante porque han asumido el arco iris como, el símbolo representativo por sus colores diversos, de la diversidad de visión y sobre todo de sentimientos o incluso inclinación de género en los que se encuentran, cuando en realidad Dios dejó el arco iris con sus colores como un símbolo que recuerda al mundo el juicio de Dios sobre el pecado. El juicio de Dios que trajo el diluvio y la muerte de todos los seres humanos que para ese entonces sus pensamientos eran continuamente el mal, librando, sí, por supuesto, a Noé y su familia. Ese símbolo de juicio que dejó Dios para que las generaciones pudieran recordar que a causa del pecado Dios trajo juicio sobre el mundo y prometió que ya por agua no traería su juicio, sino en otros términos, es el juicio de fuego. Pues estos movimientos reclaman esos colores como identidad, de varias formas de voces que reclaman una identidad con esta perversión. Y quiero pasar a citar algunos de los otros grupos que reclaman ese derecho. Están, por ejemplo, los conocidos como intersexuales, otros conocidos como los asexuales, los pansexuales, los omnisexuales, los actos sexuales, los demisexuales, los heteroflexibles, los litrománticos, los polisexuales, los homosexuales, los sapiosexuales, los espectrasexuales y los supersexuales. Son algunos de los grupos que reclaman del mismo modo su derecho pervertido en el seno de la sociedad. Y cada día es mayor la confusión, empezando por las escuelas y los colegios, que me toca a mí, de hecho, siempre estar de cerca con los mismos, enseñando la palabra, y es muy triste ver la realidad en medio de nuestra sociedad,
a pequeños niños y adolescentes ya ideologizados con esta perversión. Este sermón, hermanos, o este mensaje no es una cruzada homofóbica. De hecho, incluso el término mismo es un término, incoherente con lo que en sí mismo tiene como concepto básico, dado que homo significa hombre y fobia significa odio o temor o miedo. No es lo que sentimos, ni planteamos, ni mucho menos. Claro, la Real Académica ha definido como neologismo, ¿verdad? Homofobia. Neologismo es tomar una palabra que probablemente pudiera tener un concepto básico, pero que con el correr del tiempo adquiere otro sentido y otra aplicación. Bueno, pues en ese neologismo ellos consideran de que, homofobia significa odiar a los homosexuales, pero no es esa, de ninguna manera, la visión de este mensaje. Hay dos valores fundamentales que quiero empezar y ver con ustedes. Empecemos allá por Génesis 1:27. Génesis capítulo 1:27 dice así. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a semejanza de Dios lo creó. Atiendan bien, varón y hembra los creó. Así creó Dios entonces al ser humano, macho y hembra, hombre y mujer. Dios no creó la creación básica del hombre, no está establecido sobre la base de personas homosexuales o lesbianas. En segundo lugar, miremos Génesis capítulo 2, versículo 24, y dice: por tanto, dejará el hombre creado por Dios y la mujer creada por Dios, dice. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El motivo principal por el cual Dios creó hombre y mujer es porque Dios tenía como propósito la unión conyugal del hombre y de la mujer con el fin de procrear, con el fin de que la humanidad se desarrollara, la familia, para que pudieran haber hijos. Se sabe perfectamente que la unión sexual entre un hombre y un hombre no puede traer hijos, y del mismo modo también la unión de la mujer con la mujer. Entonces, la unión heterosexual, es decir, el matrimonio de un hombre con una mujer, es la base de la sociedad y del diseño de Dios al respecto. Cualquier transgresión de la misma es por sobre el sentimiento generalizado, por sobre los conceptos postmodernistas, está la Biblia, la palabra de Dios. Y aunque la mayoría de los hombres que se encuentran defendiendo o reclamando esta perversión, está Dios, quien finalmente determinará su juicio sobre este tema. Y quieran o no aceptarlos, quienes creemos y confiamos en la Biblia como palabra de Dios, sabemos que hay un día que Dios ha establecido en el cual juzgará a los hombres conforme a su palabra. Por eso es tan importante lo que Dios diga al respecto. No los debates y las conclusiones en los cuales se llegan interesadamente, los sinnúmeros de conferencias al respecto, sino lo que dice Dios. Finalmente, por sobre todas las conclusiones humanas, la única conclusión válida es la de Dios. Porque es finalmente ante el juicio de Dios quien finalmente el hombre rendirá cuentas. Por eso es muy importante ver algunos pasajes bíblicos
que hablan sobre este tema. Y empecemos por Levítico capítulo 18. Libro de Levítico capítulo 18. Versículo 22. Levítico capítulo 18, versículo 22. Si quiere anotar, puede ponerle como punto de partida número 1, porque después vamos a pasar al versículo 20, versículo 13, y voy a ir citando. Dice Levítico capítulo 18, versículo 22 al respecto, y dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Dios dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Número 2, pasemos a Levíticos capítulo 20, versículo 13, y dice así: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Pasemos a Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23. El versículo es el 17 al 18 y dice así, y leo. Deuteronomio capítulo 23, versículo 17 al 18 dice: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la plaga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Lamentablemente, y claro está, la teología moderna ajustada a los intereses del mundo, y digo teología moderna señalando el hecho que es una teología sin Dios, es decir, sin el Dios de la Biblia. La teología moderna basada en un ídolo. ¿Por qué es un ídolo? Porque es un Dios ajustado a, digamos, a los intereses del hombre. Y la teología moderna considera que el sodomismo en realidad no tiene nada que ver con la perversión de la homosexualidad. Llamativamente, hoy la teología moderna deduce de que en realidad el sodomismo tenía que ver con la falta de hospitalidad de los ciudadanos de Sodoma, cuando en realidad no lo es. Aquí Dios no está incluyendo el sodomismo como una falta de hospitalidad de las personas y condenándolo incluso severamente como lo hace. Claramente Dios aquí está señalando la depravación sexual en el que incurrían comúnmente los de Sodoma. Primera de Reyes capítulo 14. Vayamos avanzando. Primera de Reyes capítulo 14 y vamos a ver el versículo 24. Dice así. Primera de Reyes capítulo 14, versículo 24. Dice: hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Una vez más se repite el hecho. Capítulo 15 de Primera de Reyes, allí mismo. Versículo 12 dice así: porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres había hecho. Nuevamente el tema. Jueces capítulo 19. Vayamos al libro de Jueces capítulo 19, y acá vamos a leer el versículo 22, donde dice, y leo: por cuanto estaban gozosos, he aquí, que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Esta es justamente la experiencia que vivió aquel hombre levita que finalmente buscó un refugio y lamentablemente se encontró con hombres perversos de aquella ciudad que en realidad
quisieron abusar de él sexualmente. Pasemos a probablemente uno de los pasajes fundamentales en cuanto a esto y sobre todo el origen. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, el versículo 24 al 27 dice: por lo cual Dios también los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Solamente estamos leyendo para dejar sentado pasajes bíblicos relacionados sobre este tema, que no son pocos, por supuesto. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pasemos de allí a 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. Y allá vamos a leer el versículo 8 al 10. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 10 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos. Tengo aquí dañado mi Biblia, dice: para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Dios es duro al respecto de este tema y no deja lugar a dudas. El mundo, con toda su estructura, viene socavando incluso el corazón de los más pequeños de nuestros hijos, confundiéndolos al respecto. Todo lo diseñado por el mundo, todo lo que se ve, todo lo que Satanás va instrumentando para llegar hasta la mente del ser humano adulto, del joven, del adolescente, del niño, está diseñado básicamente para ir estableciendo una doctrina de confusión y fomentando la perversión y el deseo contra naturaleza, que definitivamente y de parte de Dios encuentra clara condenación. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 6 dice así: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, dice. La Biblia aquí presenta el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, que fue juicio justamente derramado por Dios a razón de lo que estamos tratando y desarrollando esta mañana, dejando evidencia clara y sobre todo testimonio del mundo o del vivir impíamente de esta sociedad. ¿Acaso Dios
ha cambiado de parecer al respecto de ninguna manera. Judas capítulo 1, versículo 7. Judas capítulo 1, versículo 7. Allá podemos leer lo siguiente y dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. La sociedad del mundo tiene como ejemplo lo acontecido en Sodoma y Gomorra, quienes fornicaron e idos en vicios contra naturaleza, fueron puestas de ejemplo, puesto que sufrieron castigo de fuego eterno. Por lo cual, la Biblia no da ninguna posibilidad de concesión alguna sobre la posición de Dios al respecto de estos desvíos y vicios contra naturaleza. Y es bueno que la iglesia del Señor y el cristiano tenga una posición clara al respecto, sin dudas, del pensamiento y el juicio de Dios sobre este asunto que nos está arrasando. Hay otros pasajes bíblicos incluso que directo o indirectamente condenan el transvestismo. Miremos Deuteronomio capítulo 22, por ejemplo. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. En estos días había escrito al respecto de este asunto y lo sutil que es Satanás para ir socavando todas las bases y las raíces o el fundamento moral que básicamente y por naturaleza lo tenemos o lo traemos en la conciencia. Y es que todo lo que implica la moda moderna trae consigo justamente todos estos desvíos y estas depravaciones que van ocupando su lugar y transmiten un mensaje. Mujeres que se visten como hombres, hombres que se visten como mujeres. Y modas que van justamente diseñadas para la exhibición del cuerpo o para la pérdida de la identidad por sobre todas las cosas, del varón y de la mujer. Y se está logrando. Se está llegando a un punto en el que ya no hay una diferencia, ya no hay una separación, ya no hay claridad sobre el concepto de un varón o de una mujer. Porque incluso desde la propia moda que se impone a través de todos sus recursos, entiéndase artistas, jugadores de fútbol, que estaba viendo en estos días ya parecen lagartos, ¿verdad? Parecen yacarés, ¿verdad? Están llenos de tatuajes, ¿verdad? Ya no saben dónde escribirse. Uno mira y es un lagarto. Son lagartijas. Y hasta se cortan el pelo como lagartos, ¿verdad? Y uno dice, ¿pero cómo? Y sí, es la forma en la que Satanás y el sistema del mundo va destruyendo los valores. Los niños que crecen viendo esos lagartos y también quieren ser lagartos. Y no se sienten mal viéndose como lagartos. Es la verdad. Del mismo modo, pues todo lo referente a lo que nos diferencia o debe de diferenciarnos como hombres y como mujer, se ha adentrado tanto que ya no hay distinción.
Y ahí le ves a varones vestidos con ropas bien ajustaditas, ¿verdad? Que claro, realzan los glúteos, el pecho, y se ven sexys. Del mismo modo también, las mujeres pierden su feminidad porque el sistema del mundo está diseñado para socavar esos principios. ¿Esto es una enfermedad? Muchos lo presentan así. Es decir, muchos creyentes lo presentan así porque en realidad los mismos afectados por este pecado no lo ven como una enfermedad. Ellos lo ven como sencillamente una tendencia, una orientación, un sentimiento. Yo me he encontrado con tantas personas y hemos conversado y debatido tanto al respecto. Y siempre es el tema, yo me siento mujer o yo me siento hombre. ¿Qué crees que haga? Sí, yo no pedí nacer con este cuerpo. Nací con un cuerpo de hombre, pero yo me siento mujer. O yo nací con este cuerpo de mujer, pero me siento varón. Entonces, ya que me siento mujer, soy mujer. Y me voy a vestir como mujer. Ya que me siento hombre, bueno, pues soy hombre. Pues es lo que siento. Pero si lo que sentimos definiera lo que somos. Hace poco justamente, y eso estábamos comentando el otro día, se llevó a cabo un juicio en los Estados Unidos en donde una persona había reclamado, bueno, herencia, porque afirmaba ser hijo o hija de una persona muy famosa. Eso pasa mucho en nuestros países en donde, bueno, pues hay muchos intereses en juego. Una persona reclama ser heredero de alguien que ya falleció y que tenía mucho dinero, por supuesto, porque nadie reclamaría, por ejemplo, querer ser heredero mío, ¿verdad? Si yo me muera. Pero sí, en este caso reclamaron ser herederos de esta persona y bueno, se fue a juicio. Y bueno, ¿qué es lo que hizo el juez? Pues el juez, dado la ciencia moderna, solicitó un análisis de ADN. Y claro, una vez que estuvo el resultado, fue sencilla digamos que el veredicto. Porque el ADN demostraba de que esa persona que reclamaba tener derecho sanguíneo a la herencia, en realidad no lo tenía. No lo tenía. Entonces se quedó sin nada. Se quedó siendo finalmente Juan Pérez. Entonces, del mismo modo también uno pudiera sentirse gallina. Pero el mero hecho de hacer un estudio, un análisis simple, determinaría que fisiológicamente no es gallina. Por más de que el hombre se sienta mujer o la mujer se sienta varón, se vista como varón o se vista como mujer o se maquille como mujer o se transforme incluso su cuerpo cercenándose de tal modo que parezca aún más mujer, un simple estudio biológico demostraría que es varón o que es mujer. Puede sentirse todo lo que quiera sentirse, pero seguirá siendo hombre o seguirá siendo mujer. Y lamentablemente, la cristiandad, que generalmente incluso está del lado mercantil, pues quieren estar bien con Dios y con el diablo. Y por ende dan un calificativo de enfermedad a la homosexualidad. Y no lo es. Ni siquiera los mismos aceptan este tema. Más bien, desde el punto de vista teológico, bíblico, desde el punto de vista de Dios, esta tendencia, esta inclinación, esta atracción
este deseo, apenas es un síntoma de un mal que nos afecta a todos los hombres y las mujeres. Un mal que se sintomatiza de miles de formas. A veces se sintomatiza por medio de la mentira, el engaño, la traición, la trampa, el adulterio, la fornicación, el odio, el rencor, el resentimiento, la codicia y todas formas de pecado, entre ellos el deseo pecaminoso y la atracción por el género sexual al cual uno personalmente pertenece. Es pecado. Es pecado. Como hemos leído en Romanos capítulo 1, el desprecio a Dios, el rechazo a Dios, el no glorificar a Dios, expone al hombre a la locura de perversidades como a la que estamos llegando, y por las que se lucha, por las que se hacen manifestaciones, porque el hombre ha rechazado a Dios, porque el hombre es un pecador podrido, porque el hombre desde la planta del pie hasta la cabeza, en él no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, dice la Biblia. Esa es la razón fundamental por la que el mundo se encuentra como está, cada vez con mayor podredumbre. La Biblia condena este pecado. Y es necesario que lo digamos, que pongamos sobre la mesa las bases de nuestras convicciones al respecto de este tema. Es pecado. Es pecado. Y el pecado no se trata con sesiones de terapia. El pecado no se trata con consejerías. El pecado no se trata con meditaciones. El pecado, que finalmente se evidencia de múltiples formas, solo puede ser tratado de una sola manera. El pecado no se trata con religión. El pecado no se trata de otras formas ni maneras que no sea a la manera de Dios. A la manera de Dios. Y la manera de Dios es mostrar por su palabra la realidad y la condición del mundo, del hombre en general, entre los cuales también un día nos encontramos nosotros, y aún se encuentran millones de personas, de entre los cuales muchos se encuentran con esa tendencia pecaminosa a la homosexualidad. Dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso es lo que somos. En Romanos 3 capítulo 10 versículo 12 y el versículo 23 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Esto qué implica? Implica también una verdad muy importante. Nosotros no somos mejores que esas personas con esas tendencias pecaminosas. El que se encuentra enredado en esa tendencia es tan igual como el que vive quizás una vida heterosexual. Porque en realidad hay un problema fundamental en el corazón del hombre y es el pecado. El pecado que finalmente se evidencia. Y con simplemente exponernos a los 10 mandamientos, quizás ni los 5 primeros,
ni los 2 primeros, ni los 3 primeros mandamientos el hombre en sí lo pueda superar. Somos transgresores por naturaleza. Somos transgresores de la ley de Dios. Y siendo transgresores de la ley de Dios, nos encontramos bajo la condena de ese Dios. Todo transgresor de la ley está condenado por la propia ley. Por eso Dios declara en su palabra y dice: por cuanto todos pecaron, versículo 23 de Romanos 3, y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una verdad fundamental. Es la verdad de Dios. Es la verdad que todo pecador, que evidencia el pecado de múltiples formas. Pero el pecador necesita saber lo que Dios piensa sobre su pecado, lo que Dios juzga o la forma en que Dios juzga el pecado. Es un juicio severo. Es un juicio severo. Ahora, siempre que hablamos de algo tan grave como la condenación eterna de Dios sobre el pecado, es digno hablar de la gracia. Es digno considerar de que, y esa razón de esta verdad que dijimos, de que este mensaje no es de ninguna manera contra las personas que se encuentren en estas desviaciones pecaminosas. Por el contrario, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación, es un mensaje de gracia. Porque es un mensaje que presenta la misericordia de Dios. Antes que seguir en tal desgracia, la provisión de Dios al pecador es Jesucristo. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es quien cargó sobre sí el pecado del mundo, incluyendo el pecado de esta perversión que estamos tratando en esta mañana. Él derramó su sangre en el madero de la cruz, porque sin esa obra de sacrificio, el hombre no tendría posibilidad alguna de acercarse a Dios. Pero esa gracia es una provisión de Dios, que está al alcance del hombre, pero es el hombre quien debe de tomar una decisión al respecto. Es el hombre quien decide vivir en el pecado, porque no solo Dios proveyó la salvación, sino con la salvación en Cristo proveyó todos los recursos espirituales y al Espíritu Santo de Dios mismo, para poder hacer del hombre que recibe a Cristo por Salvador una nueva criatura. Una nueva criatura. Todas las personas que se encuentran en tales males y pecados de Dios tienen una provisión de gracia, y es Jesucristo. Necesitan arrepentirse de su pecado, es decir, tomar conciencia clara del error en el que se encuentra y de lo pecaminoso que es su camino, y acercarse a Dios. Acercarse a Dios recibiendo la gracia, recibiendo el perdón, recibiendo a Jesucristo. La iglesia del Señor necesita en este tiempo tener claridad sobre este tema y hablar con nuestros hijos. Necesitamos de Dios tener con claridad el pensamiento, para que también podamos mirar con ojos de amor y de misericordia a tales personas y acercarnos a los mismos
para ofrecerles, en primer lugar, un testimonio de amor y misericordia de Dios aplicado a nuestra vida, para que finalmente lo que salga de nuestra boca en realidad pueda fundamentarse no solo en la palabra de Dios, sino en una experiencia de vida que se demuestre a partir de mi propio testimonio y pueda en verdad llevar a las personas a los pies de Cristo. El papel del cristiano no es salir con el dedo acusador apuntando a este o a aquel. El papel del cristiano es buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es el concepto de la causa de Cristo. Buscar y salvar lo que se había perdido. Así como usted un día, el Señor lo buscó y lo salvó, está en ti también la responsabilidad de acercar el mismo mensaje de salvación a esas personas sin Dios y sin Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que puedas valerte de nuestras vidas para alcanzar con misericordia a tantas personas enredadas en tan grande desgracia de pecado. Sé pues, oh Dios, con tu Espíritu en nuestra vida, produciendo un testimonio que te glorifique en primer lugar a ti. Y a partir de tal testimonio tengamos autoridad en cuanto a la palabra que podamos acercar al corazón de almas perdidas, para que tu Espíritu Santo pueda trabajar para salvación tales almas, tales vidas. Por Cristo Jesús.